el contrato de compraventa. Entonces, Ah, es bueno. tarea de nosotros conseguir el contrato de compraventa. Sí, pues. Ajá. Ah, bueno. O sea, que él nos da como la teoría. Chica, te Ajá. moves, va, Nínive. Sí, sí, aquí es. Mis respetos. Para luego es tarde, dijo que. ¿Y cómo les fue ayer en actividad, chicos? Ay, miren Pues, cómo me han mencionado gracias a internet. Dios, bien ahí las extrañamos, pero sí Ay, sentí yo sí. que ahí estaban bastante contentos, tanto el licenciado como el doctor ahí, agradecidos como no se esperaban esa actividad, ¿verdad? Y Lo que vi es que algunos de la J se colgaron de la sección, va. pues no es que se colgaran, sino yo los invité porque como ellos también están en el grupo de estudio y como también a ellos les ha calificado bien bajo, entonces yo les dije que si querían colaborar, porque pues en la clase pues hay algunos que no colaboraron. Entonces los de la J dijeron que estaban bien, que son los que regularmente se meten a las reuniones de estudio. Ah, Y sí. entonces, más que Pues, todo para que los conociera y para que pues les apoye un poco ahí con la nota, ¿va? Porque a ay, nosotros sí. ya nos tiene bien identificados, pero a ellos que son un montón. Sí, es que alguien me dijo, es que a la sección B, los, como que el licenciado les tiene mucho cariño y a nosotros en la J, no, dijo. Pero saber en qué consistirá, va, chicos, tal vez lo que decía Sergio, ¿verdad? Que aquí como que se participa más, en cambio allá no. Saber. Pero la cuestión es que Sí. sí, hay mucha. Es que nosotros bromeamos mucho y contestamos bien. Entonces hacemos como el ambiente más agradable, pues, porque ya Hay ves match yo ahí y con Mariana y todos esos, ajá, o nos pregunta y contestamos. Pero cuando le trataba de hacer alguna ofensa, nosotros la agarramos como en broma y seguíamos bromeando y pues. bromeando. Entonces, como que nosotros hicimos el ambiente un poquito más agradable. En cambio, en la J, pues el doctor les dice una cosa y los deja fríos, ahí nadie responde, todos se quedan así como solo ahí recibiendo la vapuleada, dijo que. Sí, pues. Entonces me imagino que por eso, pero pues ahí sí que, no, yo los de la J, yo los invité, yo les dije, miren, Ay, aprovechen qué bueno. porque para que los conozcan, los identifiquen, porque como yo ya le había hablado al doctor de que ellos también se meten con nosotros Al a las repaso. reuniones, a los repasos, ¿va? Entonces, ahí sí que es de echarnos la mano ustedes, porque la verdad Sí, que todos nos necesitamos. sí, la verdad. Sí, sí, cabal, es que miren, uno nunca sabe en el camino, como dicen en la Biblia, si de las piedras necesitamos, cuanto más de las personas, ¿va? Y yo la verdad no lo hago solo por ese motivo, sino que digo yo, ¿por qué no ayudar si se Lo puede? que hablamos la otra vez, ¿verdad? Niña? Tú ya eres así. Tú ya Sí, eres así. ya. Sí, incluso unos compañeros de la J y de la sección me dicen que no se han podido meter a los repasos, pero que escuchan las grabaciones, las ven. Y eso les ha ayudado bastante, porque tal vez no están ahorita con nosotros, pero las ven al otro día o otro día y sí les ha ayudado bastante. Igual cuando publicamos ahí en el grupo, las fotografías del pizarrón, las diapositivas, algún audio, algo, todo les ayuda, pues, ¿no? Para que no estén tan perdidos, pero ahí sí que ya es un mes más y ya primeramente Dios eh, finalizamos este semestre, primeramente Dios. Bueno, yo hoy lo que pensaba es ver el resumen acá de Mariana, que lo estaba revisando, que está muy bueno, está muy concreto, ahí muy concreta toda su información. Aquí está la diapositiva, las diapositivas del doctor, que como siempre él pone solo como ejemplos aquí, solo pone el título, definición del contrato de promesa. Pero si vamos al resumen de Mariana, bueno, aquí está el de compraventa, no está el de promesa. Pero sí podemos buscar en el libro, ahí está el de promesa.
También aquí está, este es el ejemplo del primer contrato que vimos de promitente vendedor. Y acá en este prontuario, aquí está el contrato de compra-venta, que es el que vimos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, yo eso ya los publiqué en el grupo, pero como a veces con tanta información, entonces si alguien no lo tiene, entonces me avisa y yo se lo puedo reenviar nuevamente para que lo tenga ahí a la mano. En el libro del doctor también está eso porque también ahí, no recuerdo quién ahorita exactamente mandó este libro de los contratos civiles en particulares, que ese es el libro guía que está utilizando para este examen el doctor. Entonces les comento eso porque el libro ya lo tenemos así en digital. Lo sacaron ahí de la biblioteca. Estaba buscándolo aquí, pero no lo envié porque tengo un WhatsApp para cada curso. Pero en el grupo de repaso, ahí está, porque hace poco lo publicaron. Entonces, ahí podemos encontrar más que todo la teoría de lo que vamos a ver ahorita. Y si en algún momento tienen alguna duda o algún comentario o algún aporte, pues ya saben que lo pueden hacer. Igual, con la actividad del día de ayer, pues gracias a todos los que de alguna manera participaron económicamente, pero no pudieron llegar porque el tráfico estaba horrible. Pero sí, yo le dije al doctor pues que ustedes no habían podido llegar porque varios no, por la cuestión del tráfico, no pudieron llegar. Pero el doctor dijo que estaba muy agradecido, ¿verdad? Entonces les comento eso para los que no pudieron estar el día de ayer y que de alguna manera, pues sí, siempre hicieron su aporte, ¿verdad? Es que estaba buscando acá el libro, pero bueno, no lo tengo ahorita aquí en pantalla, pero sí me recuerdo que una compañera lo publicó y eso nos va a servir también para que tengamos ahí a la mano la teoría, porque ahorita estaba viendo yo que Adriana, sí pues, ajá, Adriana fue la que lo mandó ahí. Sí, porque no lo encuentro y ahí cabal está lo del contrato del promitente, que también les cuento que el doctor me regaló un libro ahí para que lo tengamos en físico y podamos estudiar también. Entonces, aquí está. Entonces lo voy a reenviar a mi archivo aquí y de una vez voy a abrirlo porque ahí está prácticamente el doctor, prácticamente ahí pone la pregunta que va a poner en el examen. Las que no están por contestar, las que solo pone el título, nosotros las tenemos que contestar y eso casi seguro que viene en el examen. Entonces, aquí está este es prácticamente el libro, los contratos civiles en particular. Ahí lo consiguieron en la biblioteca y aquí, miren, en la página 2 dice definición de contrato de promesa, porque Mariana nos mandó desde la compraventa. Entonces falta este primer tema, pero esa teoría la encontramos ahí en el libro. O sea que todas las herramientas prácticamente las tenemos acá. Miren, definición del contrato de promesa. Y él se basa mucho en la exposición de motivos. Por ejemplo, aquí dice en la exposición de motivos del Código Civil guatemalteco indica, se acepta que la promesa de celebrar un contrato futuro constituye un contrato de promesa y puede referirse a cualquier contrato cuya naturaleza lo permita. Casi todos los contratos, dice de Castro, citado por Castán, puede ser objeto de promesa. Y en la práctica lo más corriente son las ventas en el arrendamiento, la constitución de derechos reales, el compromiso y la constitución de la sociedad. El contrato de promesa se refiere a un contrato preparatorio, o sea, un precontrato, es decir, un contrato perfecto en sí mismo, pero que no es la compraventa, sino aquel cuyo contenido obligatorio consiste en celebrarla, o sea, la ex post, o sea, que se traduce como
un contrato que se va a hacer, que ya está hecho, pero que después se va a hacer el real, ¿verdad? Lo que se produce en una adquisición preferente. Entonces acá prácticamente encontramos todo lo que el doctor nos ha estado explicando en clase. Entonces me voy a basar ahorita para el tema de los contratos de promesa, con las diapositivas del doctor y con el libro. Y ya cuando entremos a la compraventa, entonces ya nos pasamos aquí al resumen que Mariana pues amablemente nos pasó, ¿verdad? Entonces, este fue el primero, contratos preparatorios, el contrato de promesa y opción. Yo lo que entiendo con este contrato básicamente es como asegurar un contrato, pero por ejemplo, si digamos yo voy a hacer una compraventa de una casa, pero en este momento no tengo el enganche, pero sí estoy interesada y sí tengo las calidades y cualidades para poder hacer un préstamo en un banco. Entonces yo voy y hago un precontrato o un contrato preparatorio. Le digo, mire, sí, yo quiero la casa número 10 y apárteme, la verdad. Entonces, pero ahorita en este momento no tengo el efectivo, no tengo el enganche, pero voy a hacer un préstamo en el banco, ¿verdad? Y ya cuando me sale el préstamo, entonces yo voy a vengo a dejar el enganche. Entonces la gente, para asegurar que sí uno de verdad está interesado en esa compra-venta, entonces se hace ese precontrato, ¿verdad? Una forma de garantizar a ambas partes, primero que me aseguren la casa número 10 y que la otra persona no se lo venda a nadie más, y que la otra persona también, uno se compromete a que va a conseguir lo del enganche. Entonces prácticamente el precontrato es asegurar un contrato futuro, ¿verdad? Entonces, para darle como el respaldo a ambas partes para que puedan en algún momento celebrarlo. Obviamente tiene que ser a un corto o mediano plazo. No voy a hacer, por eso dicen que un precontrato no puede exceder más de 2 años, porque tampoco le voy a decir, mire, apárteme la casa 10 y vengo dentro de 3 años a dejarle el enganche, ¿verdad? O sea, no tendría razón de ser. Por eso es que los precontratos no pueden, el precontrato no puede ser más de 2 años, porque la idea es que sí estoy interesada en comprar algún bien, pero necesito tiempo para cumplir con todo lo que hay demanda, ¿verdad? Entonces, acá donde dice definición del contrato de promesa, ahí es donde ya nos vamos al libro y vemos que hay bastantes definiciones en cuanto a la exposición de motivos, porque a él le gusta que uno haga mucho alusión a eso. Es que dice, se acepta que la promesa de celebrar un contrato futuro, o sea, por eso estoy diciendo, a ese precontrato, yo estoy diciendo que me comprometo o hago la promesa de que voy a celebrar un contrato futuro, y constituye un contrato de promesa y puede referirse a cualquier contrato cuya naturaleza lo permita. Entonces, regularmente el precontrato o el contrato de promesa o contrato preparatorio, eso se pueden hacer por cualquier cosa, por la compra de un vehículo, una mesa, una silla, una casa, cualquier cosa que sea objeto lícito para poder hacer ese contrato de promesa. Entonces acá por eso dices que se puede hacer de cualquier naturaleza que así lo permite. Otra cosa es, por ejemplo, acá en el segundo párrafo dice el contrato de promesa se refiere a un contrato preparatorio o precontrato, es decir, un contrato perfecto en sí mismo, pero que no es la compraventa, sino aquel cuyo contenido obligatorio consiste en celebrarla ex post. O sea, de alguna manera, al hacer el contrato preparatorio, yo me obligo a que voy a cumplir y también la otra persona se obliga a pagarle el bien que le voy a comprar y la otra persona a dármelo, ¿verdad? Entonces es en doble vía, pero es una forma de garantizar que en algún momento se va a perfeccionar ese contrato, ¿verdad? Por eso dice cuyo contenido obligatorio consiste en celebrarla ex post. O sea, yo no voy a hacer un contrato de compraventa que me aparten la casa 10 y al final fíjese que no conseguí el dinero. No, o sea, de alguna manera eso me asegura a mí
apartar la casa número 10 y también le asegura a la persona de que yo voy a conseguir el dinero y cumplir con la parte que yo me estoy comprometiendo. Entonces, nadie va a hacer un precontrato si no está seguro de que sí o sí se va a realizar. No tendría razón de ser de hacer un precontrato. Yo lo que entiendo acá es que de alguna manera yo aseguro el bien. Es como que yo diga, mire, quiero comprarle este carro que vale 30,000. Ahorita solo tengo 20,000, pero yo consigo los 10,000. Y mire, para que usted ya no lo venda a nadie más, entonces hagamos el precontrato. Y entonces en el precontrato yo en 2 meses le consigo los otros 10,000, sea porque haga un préstamo, porque venda algún otro bien. Entonces, la razón de ser de los precontratos o los contratos de promesa o contratos preparatorios es yo asegurar la compra y la otra persona asegurar la venta, ¿verdad? Esa es la razón de ser de los contratos de promesa. En el artículo 1674 del Código Civil proclama, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. O sea, por eso es importante aquí la palabra obligación, porque se asume por el contrato, por ese precontrato, la obligación de celebrar un contrato futuro. Y la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato, para que el contrato se prometa celebrar. Entonces, básicamente eso es un contrato de promesa, ¿verdad? Una forma de obligarme y obligar a la otra persona a asegurar a que yo voy a comprar el bien y que la otra persona me lo va a entregar, ¿verdad? Esa es la finalidad realmente de los precontratos. Entonces, eso es en relación a la definición del precontrato. Y acá, si nos dijeran definición del contrato de promesa, entonces es un contrato preparatorio que se hace o que se realiza con la finalidad que en un futuro, no a largo plazo, no mayor de 2 años, las personas, una se obliga a vender y la otra a comprar, ¿verdad? Entonces podría ser una definición así con sus propias palabras. También habla del contrato de promesa, pues también tiene sus características o sus caracteres, y eso está regulado en el artículo 1125, numeral 2. Miremos ahí el artículo 1125, numeral segundo. Si alguien ahí lo tuviera a la mano para leerlo. Bueno, yo acá ya voy por el 1300. 1125. Bueno, en el artículo 1125 dice, primero voy a leer los títulos. Libro cuarto de la propiedad, título 1 de la inscripción en general, capítulo 1 de los títulos sujetos a inscripción. Artículo 125, numeral segundo. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituya, reconozca, modifique o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Entonces, acá nos habla de que el contrato de promesa está regulado en el artículo 125, numeral segundo. Y es en la parte donde yo les leí, en donde dice los contratos y los contratos de promesa, ¿verdad? Sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Entonces, estos contratos de promesa se pueden hacer sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. De ahí nos cita el artículo 1575, también del Código Civil, y en el 1575 dice, el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuera mercantil,
puede hacerse verbalmente si no pasa de 1,000 quetzales. Entonces, estos contratos de promesa, esa es parte de sus características. Primero, que está regulado en el artículo 1125 del numeral segundo, o sea, está regulado en ley. Esa es una característica. Otra característica es que si el contrato no excede de 300 quetzales, el contrato cuyo valor excede 300 quetzales debe constar por escrito. Entonces, si vale 300 con un quetzal, 301, entonces yo ya lo tengo que hacer escrito. Pero si es un contrato por una mesa que vale 299 quetzales, entonces no necesito yo hacerlo por escrito. Solo es un contrato verbal, ¿verdad? Es como vas a una tienda, a un Walmart y compras un microondas y de repente el microondas está en oferta en 250. No necesitas hacer, no se necesita hacer por escrito, pero si uno hace un contrato de promesa, otra característica puntual es que si el contrato excede de los 300 quetzales, o sea, estamos hablando de 301 quetzal, entonces ahí sí hay que hacerlo por escrito. Si fuera 299 o aún 300 quetzales, no se necesita hacerlo por escrito. Ya de 301 quetzal en adelante, sí hay que hacerlo por escrito. Pero si estamos hablando de contratos en el área mercantil, que no se pase de 1,000, ¿verdad? Si el valor no es mayor a 1,000, o sea, 1,001, entonces sí se hace por escrito. Pero si vale de 1,000 para abajo o anterior a 1,000 o inferior a 1,000, entonces se puede hacer verbalmente, si estamos hablando en el ámbito mercantil. Ya en el ámbito de cosas, de bienes, la cláusula o la característica de este contrato de promesa es que no exceda de 300 para hacerlo por escrito, ¿verdad? Si no excede de 300, no hay problema, no se necesita hacer por escrito. De 301 en adelante, sí, si son de bienes muebles o derechos reales. Pero si estamos hablando del área mercantil, si se pasa de 1,000, sí hay que hacerlo por escrito. Si no se pasa de 1,000, no se tiene que hacer por escrito. También otra característica nos refiere al artículo 1674. Y en el artículo 1674 dice, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro, ¿verdad? Entonces, es como decir un contrato dentro de otro contrato, ¿verdad? O sea, ese contrato de promesa es un contrato que se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro, ¿verdad? La promesa de contrato debe otorgarse en forma exigida por la ley para el que el contrato se promete celebrar. Entonces, acá en este artículo, yo siento que es cajonero para este examen parcial, el 1674, porque ahí prácticamente nos habla de que un contrato, de en sí, la definición de un contrato de promesa, porque nos dice que un contrato de promesa es la promesa de contrato y debe otorgarse en la forma exigida por la ley para que el contrato se prometa a celebrar, que se promete celebrar. Y se puede asumir por un contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Si nos dijeran una definición de contrato de promesa y no nos acordamos, pudiéramos citar el artículo 1674, que se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Entonces, un contrato de promesa es hacer un contrato en donde vamos a celebrar un contrato futuro, ¿verdad? Y eso está regulado en el 1674. Y por último, nos manda al artículo 1685. Y en el artículo 1600, esa es otra característica. Entonces, digamos, los caracteres del contrato de promesa, ya vimos en la regulación en el artículo 1125, en que ambas partes se convienen en hacer un contrato de promesa, ya sea por bienes inmuebles o derechos reales. Esa es una característica. En el 1575 nos hace alusión en que una persona se compromete a adquirir una obligación en un futuro, y en el 1674, que es el que acabamos de citar, ese contrato de promesa
es asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Y en el 1685 nos dice, cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Esta es una cláusula también como para asegurar doblemente la transacción. Porque pues hay gente que dice, mire, sí, yo me comprometo a agarrar la casa número 10 y yo dentro de 2 meses consigo el préstamo. Pero pasan 2 meses y medio y nada. Entonces, muchas empresas le dicen, bueno, está bien, yo le voy a apartar la casa 10, pero ahorita necesito que usted me dé como un preenganche, digamos. O sea, si el enganche es de 20,000, ahorita necesito que me dé 1,000. Solo como para que yo sepa que usted sí está interesado en esa casa y le apartemos ese número de casa. Pero dentro de esa cláusula del contrato de promesa, dice que si la persona dentro de los 2 meses no cumple con la obligación de traer el enganche, entonces el dinero que esa persona ya dio lo pierde, ¿verdad? Entonces a eso hace alusión el artículo 1685. Cuando en un contrato de promesa convienen ambas partes en decir, mire, si usted ya no lo cumple o se retracta, entonces va a tener que pagar una multa, ¿verdad? Y no una multa por el contrato o en sí el perjuicio, sino una multa por el incumplimiento de que al final no se concretó ese contrato de promesa, porque pues se supone que es el contrato de promesa es como esa arra, esa garantía que ambas personas se comprometen, tanto uno a vender y el otro a comprar, para no estarla ofreciendo. Pero si en algún momento dado estas personas no cumplen, puede ponérsele alguna multa de perder el enganche que dieron o el anticipo que dieron. Sí, ¿quién levantó ahí la mano? Yo ni me soy Claudia. Sí, Es sí. que fíjate que me surge ahí una duda, Ajá. como para poder ir un poquito más, digamos, Aterrizando. analizando un poquito a profundidad. Es que lo que veo yo ahí dice que cuando en la promesa se conviene, entonces quiere decir que como parte de la promesa se hace ese convenio de pagar una multa, ¿verdad? Ajá, sí. En el momento de hacer la promesa. Pero luego la parte final, si tú lees, dice pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Entonces yo como que lo que entiendo es como que tú bien dijiste, es como, bueno, dijiste una garantía, pero yo lo veo más que todo como una penalización. O sea, porque es algo así como, bueno, usted en el término de 2 meses no va a realizar la negociación, entonces por lo mismo va a tener que pagar una penalización y esta penalización le permitirá a usted deshacer el contrato, porque por eso dice, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido, porque nosotros en el contrato prometido se está haciendo, como dice la palabra, una promesa a futuro. Entonces, pero si, por ejemplo, por X o Y razón, ya no se va a llevar a cabo el negocio, entonces como que esa multa o esa penalización lo que hace es venir a dejar fuera de vigencia esa promesa. Así lo comprendo yo, no sé si así es como... Sí, así es. Es que yo te decía que el contrato de promesa, o les explicaba que el contrato de promesa es esa garantía que tiene tanto la persona que te vende como el que va a comprar. Pero que si en algún momento, por alguna situación, no se logra porque a la persona no le dieron el préstamo, no le dieron el crédito o simplemente se retracta, entonces si en el contrato de promesa está escrito que la persona pierde como ese enganche o le van a poner una multa por no cumplir porque, por ejemplo, hicieron gastos de papelería, gastos de cualquier cosa, entonces, pero que quede ahí estipulado y que diga, bueno, la persona ya no cumplió con el contrato de promesa, entonces va a tener que pagar una multa, que es como una penalización que tú dices,
del 5% sobre el total del bien mueble que iban a comprar, por decirte algo, o del 1%, o simplemente porque pues hay diferentes tipos de penalizaciones o diferentes multas. Hay unos que dicen, bueno, pierde lo que ya había dado, otros dicen, bueno, paga 500 quetzales, ¿verdad? Por los gastos de papelería y trámite que se hicieron, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí queda fenecido ese contrato de promesa, porque tú pagas la multa y dices, bueno, está bien, sí, fíjese que ya no me dieron el crédito hipotecario o el préstamo y entonces yo ya no voy a poder comprar en la casa número 10. Bueno, entonces paga usted la multa de 1,000 quetzales, por decirte algo, y entonces yo ya no tengo ninguna responsabilidad con esa entidad, porque ahí prácticamente queda fenecido ese contrato de promesa, o sea, se finaliza, ya yo me libro de esa responsabilidad y ellos también de esa obligación de darme el bien inmueble. Sí, No pues, sé, no sí, sé, ajá. así lo comprendí. Gracias, Sí, niña. cabal, sí, o sea, de alguna manera se supone que el contrato de promesa es garantizar que en algún momento tú vas a adquirir ese bien mueble o algo sobre la cosa, sobre un derecho real. Pero si en algún momento tú no lo cumples, entonces también hay una multa o como dices tú, esa penalización. Es como en los bancos cuando uno hace un contrato a plazo fijo y te dicen, mire, acá usted cada mes va a depositar 1,000, o uno se compromete, pues, ¿verdad? Mire, yo voy a depositar 1,000 mensuales. Ah, bueno, sobre esos 1,000 mensuales, cada 6 meses nosotros le vamos a acreditar el 5% de intereses sobre eso, durante 5 años, ¿verdad? Entonces ese es el contrato que tú haces con la empresa o con el banco. Y vienes tú y pasa un año y todo bien, pero antes de cumplir los 2 años, tú ya no tienes la capacidad económica porque te enfermaste por la salud, qué sé yo. Entonces ahí te dicen, mire, usted retiró el dinero antes de lo convenido, entonces le vamos a dar una penalización. O sea, las penalizaciones son sobre contratos en marcha, pero las multas son ese pago que tú tienes que hacer por no cumplir ese contrato. Y haciendo una alusión a la penalización, en la penalización ya estás tú sobre la marcha en el contrato, ¿verdad? En la obligación que adquiriste, pero por no cumplirla como te comprometiste, te penalizan. Entonces dicen, mira, entonces ahora no le vamos a pagar el 5%, le vamos a descontar el 6%, porque pues ellos nunca pierden. Y a diferencia del contrato de promesa, que es la multa que te ponen por no haber cumplido tu palabra, de que te ibas a comprometer a comprar o asumir una responsabilidad con esa empresa. Digamos que ahí hay como una leve diferencia entre penalización y multa. En la penalización ya está sobre el contrato y por no cumplirlo te penalizan, ¿verdad? Como te castigan, digamos. Pero en el contrato de promesa es una multa que te ponen por incumplimiento antes del contrato, antes de que en realidad naciera la vida jurídica el contrato. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo, que me pareció muy oportuna ahí la intervención de la licenciada Claudia. ¿O estamos bien ahí, compañeros? Estaba viendo yo aquí que en el artículo 1600, que dice acá 1674 a 1685, o sea que en ese rango es donde abarcan los contratos, bueno, del de promesa, ¿verdad? O sea, hay varios artículos aquí, pero acá nos dice prácticamente leer del 1674 al 1685. Entonces, yo solo leí el 1674 y de ahí me pasé al 1685, pero no son largos, entonces voy a hacer una lectura de esto para que por lo menos tengamos una leída de estos artículos. No sé si vamos bien o alguien tiene alguna otra intervención. Bueno, entonces continuamos. En el artículo 1675 dice, la promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Sí, Héctor.
Perdón, Nini, es que yo entré un poquito tarde. Disculpa, la penalización en el contrato de promesa, por lo poco que escuché, esa penalización en algunos casos la cobran antes por si sucede el incumplimiento o algo así. Más que todo la cobran después, pero no es tanto penalización, sino aquí en el Código Civil lo tienen regularizado con la palabra multa. Pero en algunos es anticipada, como un depósito. Sí, o sea, es que todo va a depender de cómo esté escrito en el contrato. Si, por ejemplo, en el contrato dice, en el precontrato o el contrato de promesa te dicen, usted tiene que dar 1,000 quetzales para que le apartemos la casa 10, la casa número 10. Pero si usted por alguna razón no cumple el contrato, se le va a multar con, con el 5% del contrato que se había realizado. O otros te pueden decir, mire, esos 1,000 quetzales que usted ya dejó como un preenganche, digamos, o solo para apartar que sí va a cumplir, le va a ser quitado, ¿verdad? O sea, dependiendo cómo esté escrito. Como los contratos de los préstamos o algo así, que Ajá. hay penalizaciones o como ellos le llaman recargos, ¿verdad? Recargos y penalizaciones. Ajá. La única diferencia que yo comentaba es que digamos que la palabra penalización es cuando tú ya estás en marcha sobre un contrato, que tú ya digamos te dieron la casa y estás pagando 1,000 mensuales, por decirte algo, y vienes tú y ya al quinto mes ya no puedes pagar porque te quedaste sin empleo, porque te enfermaste, qué sé yo, pasa al quinto, sexto, entonces te penalizan, ¿verdad? Te dicen, mire, le vamos a cobrar un 5% más sobre lo que usted tenía que pagar. Y si dentro de 3 meses usted no paga, entonces le quitamos el bien inmueble y lo pierde todo. Es que todo depende bajo las cláusulas que uno firme los contratos. Regularmente las penalizaciones se dan sobre la marcha, sobre que tú ya hiciste un contrato. Pero la multa en el contrato de promesa se da porque tú no vas a cumplir lo que supuestamente ya te habías comprometido. Imagínate que tú dices, mire, quiero la casa 10 y ya ustedes dicen, bueno, está bien, vamos a hacer un contrato de promesa para que el vendedor no le ofrezca la casa 10 a nadie más, solo a ti. Y tú vas a hacer ese contrato de promesa que vas a conseguir el enganche en un plazo de no mayor de 2 meses y que lo vas a pagar. Pero si en el contrato o en el contrato preparatorio o contrato de promesa te escriben esa cláusula donde dice, si usted por alguna razón antes de los 2 meses no consigue lo del enganche, le vamos a poner una multa de 1,000 quetzales por incumplimiento del contrato de promesa. Entonces tú pasan los 2 meses y no consigues el préstamo ni hipotecario, ni te prestan el dinero en un banco, ni nadie. Entonces tú vas y dices, no, fíjese que no. Va, entonces paga la multa de 1,000 y ahí tú te deslindas de la obligación de ese contrato de promesa. Al pagar esa multa, tú ya no tienen ninguna responsabilidad, ni tú con ellos, ni ellos contigo. Liberan ellos la casa 10 y se la pueden ofrecer a cualquier otra persona. Realmente la finalidad de los contratos de promesa es asegurar que en algún momento futuro se va a realizar ese contrato, pero garantizan a la persona que va a comprar y garantizan al que va a vender. Porque imagínate que tú dijeras, mira, quiero la casa 10 y hagamos un contrato de promesa. Bueno, está bien, deje tanto por lo menos para iniciar o cuánto, porque siempre le dicen uno, ¿y cuánto es lo más que puede dejar? O a ver qué tanto le sacan a uno. Pero mire, si usted no cumple, le vamos a poner una multa, ¿verdad? O sea, si ahí está escrito. Pero si tú por alguna razón no lo cumples, pues pagas esa multa, pero ya te deslindas de esa obligación que ibas a adquirir en un futuro pagando esa multa, ¿verdad? Entonces esa sería como la diferencia entre penalización y la multa, porque la penalización te la hacen ya sobre la marcha que ya firmaste, ya estás pagando la mensualidad, pero en el precontrato o el contrato preparatorio o contrato de promesa, antes de realmente firmar los papeles de sí, yo me voy a comprar la casa número 10,
tú no lo cumples, o sea, porque tú dijiste, no, sí, yo voy a conseguir el dinero, pero como no cumpliste, te ponen esa multa. Pero al pagar tú la multa, ya no tienes ninguna obligación ni responsabilidad con la persona o la empresa con quien tú hiciste ese contrato de promesa. Entonces, no sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, niña, bastante, gracias. Bueno, entonces, continuando en el artículo 1675, dice, la promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Esa podría ser otra de las características de un contrato de promesa, que no necesariamente tiene que ser bilateral, como en el contrato de compraventa, sí es bilateral, pero en el de promesa puede ser unilateral. O sea, puede ser que yo me comprometa con la empresa o puede ser que yo me comprometa con la empresa y la empresa se comprometa conmigo, ¿verdad? Entonces se puede dar esas dos modalidades en este contrato de promesa. En el 1676 dice, la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Por ejemplo, una promesa unilateral puede hacer que la empresa te diga, le voy a vender la casa número 10, pero si usted consigue el enganche en un plazo no mayor de 2 meses, pero solo es la empresa la que me está diciendo a mí que ella me va a dar esa opción, ¿verdad? O sea, yo en ningún momento digo, mire, yo me comprometo que sí, yo lo voy a conseguir. Ellos te dicen, bueno, mire, sí, le vamos a aportar la casa 10, pero usted tiene que conseguir eso en un tiempo no mayor de 2 meses, ¿verdad? Tienen que conseguir el 10% del enganche. O sea, ellos te dan ciertas condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Y si ellos te dicen ahí, y si usted en un plazo de no mayor de 2 meses no consigue el dinero, automáticamente anulamos este contrato de promesa. Entonces, quienes ponen las condiciones solo es una persona, ¿verdad? Puede ser del otro lado también. Si una persona, por ejemplo, yo quiero vender, yo soy dueña de un vehículo y entonces yo le digo a Claudia, mira Claudia, te quiero vender a ti este vehículo. Y Claudia, mira, pues yo no estoy muy interesada, que no sé qué, no, pero sí, yo te lo quiero vender. Pero mira, yo te doy chance para que me lo pagues por pagos durante 1 año. ¿Y cuánto me puedes pagar? Mira, pues yo lo más 1,000. Está bueno, dame 1,000 por 2 años y yo, pero yo soy la persona que estoy poniendo el tiempo, el convenio con la otra persona. Y no necesariamente porque la otra esté interesada, sino, está bueno, pues sí, te lo voy a comprar y gracias por pensar en mí, y sí, pero solo es unilateral, solo es una persona la que está poniendo las condiciones, el tiempo, ¿verdad? Convenido para hacerlo. Entonces, en el contrato de promesa se puede dar unilateral o bilateral, ¿verdad? Que solo una de las personas ponga el tiempo y las condiciones pactadas, o que ambos pongan tiempo y condiciones, ¿verdad? O sea, se puede dar de las dos modalidades, esa es otra característica. En el artículo 1676 dice, la opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro. Y en ambos casos debe contener las condiciones en que se ha de realizar el convenio, ¿verdad? Entonces, acá es claro en decir la opción puede ser contrato independiente o celebrarse como un pacto accesorio de otro. Por ejemplo, el contrato de promesa, que en 2 meses vamos a ya juntarnos para que yo le dé el enganche a la empresa y ellos ya le den el trámite para otorgarme la casa número 10, ¿verdad? O independientemente, no necesariamente como un pacto accesorio a otro. También está el artículo 1678 que dice la aceptación del optante debe ser expresa y no ceder a otro su derecho de opción si no estuviera expresamente facultado por el promitente. Hay contratos de promesa en donde una persona dice, porque se pueden dar en un contrato de un bien inmueble, cuando las personas, digamos, entre familias se venden y le dicen, bueno, yo prometo venderte esta casa y tú me das una mensualidad de 2,000 quetzales.
pero si en algún dado caso tú no puedes pagar la mensualidad, quien la tiene que pagar es tu esposa, ¿verdad? Entonces ahí hay ciertas condiciones que ponen para el promitente, las pone, ¿verdad? La persona que va a vender a quien va a aceptar. Y pues ya si eso está expreso y la persona, el optante, ¿verdad? La persona que va a comprar, dice, sí, está bien, yo acepto eso. Si yo en algún momento dado no puedo pagarla, pues mi esposa se compromete, ¿verdad? Pero entonces ahí dice la aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder su derecho a otro. A otro su derecho de opción si no estuviera expresamente facultado por el promitente. Entonces, en este ejemplo que yo estoy poniendo, solo estoy poniendo el ejemplo de que un hijo le va a comprar la casa a su mamá, la mamá le dice que está bien, pero que si él no puede pagar, entonces quien va a pagar es la esposa. Pero en ningún momento del contrato dice que la casa quedaría a nombre de la esposa, sino siempre la casa va a quedar a nombre del hijo, pero pues si él no la puede pagar, la esposa tiene que asumir la responsabilidad. Salvo que en la cláusula dijera que si el hijo no puede pagar las mensualidades de la casa que la mamá le está vendiendo y es la esposa la que se va a hacer cargo del pago, entonces que el bien inmueble quedará a nombre de la esposa. Si está expresamente en el documento, es válido, pero de lo contrario, él no puede ceder su derecho de promesa que está realizando con su señora madre, ¿verdad? O sea, como les digo, todo depende de la forma en que redacten ese contrato de promesa. Por eso es que aquí nos da en cada artículo como ciertas modalidades. En el 1674 nos dice que es en sí un contrato de promesa, es la obligación de celebrar un contrato futuro. Esa sería como la definición de un contrato de promesa. En el 1075 nos dice que puede ser unilateral o bilateral. En el 1676 nos dice que esa estipulación puede ser a favor de otra, ¿verdad? En el 1675 nos dice que puede celebrarse independientemente o como un pacto accesorio. En el 1678 dice que la aceptación del optante, o sea, de la persona que va a comprar, debe ser expresa y no puede ceder su derecho de opción, salvo que expresamente esté expresado por el promitente de que sí, que si en un dado caso el hijo ya no puede pagar y la esposa va a pagar y al final ella es la que más paga, entonces la casa va a salir a nombre de la esposa, ¿verdad? Salvo que esté expresamente facultado por el promitente, por la persona que va a vender. Y aquí pues también es interesante el término promitente y aceptante. Cuando hablamos de contratos de promesa, debemos estar conscientes que la persona que va a comprar se le llama optante y la persona que va a vender se le llama promitente. Entonces, esos son términos que sí o sí los tenemos que emplear. No podemos decir el que compra y el que vende, sino el optante y el promitente, ¿verdad? Tenemos que usar ese lenguaje técnico en cuanto a lo que se refiere a un contrato de promesa. En el artículo 1679, la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Entonces, si hicimos un contrato de tipo bilateral, la persona, tanto como el optante como el promitente, ambos tienen derechos y también tienen obligaciones y ambos pueden exigir que se lleve a cabo lo que ya habían pactado con anterioridad. Es decir, de alguna manera, el que vende la casa, el promitente dice, bueno, ya te comprometiste que ibas a conseguir el dinero, entonces te exijo que pues ya se cumplieron los 2 meses, que me des el enganche. O viceversa, si la persona ya consiguió el enganche, ya fue a dejar el enganche y no le dan la casa, él tiene el derecho de elegir, el optante tiene el derecho de exigir que el otro le entregue la casa que le había prometido. No le va a salir con, ay, fíjese que la casa 10 se la dimos a otra persona, pero le vamos a dar la 14. No, porque el contrato de preparatorio o contrato de promesa obliga tanto al optante como al promitente a que sí o sí se va a cumplir lo que ahí está estipulado en ese precontrato o en ese contrato de promesa,
¿verdad? Y si no, de lo contrario, pues la única salida para disolver ese contrato de promesa es a través del pago de una multa, pero siempre y cuando esté estipulado a la hora de hacer ese contrato de promesa. Muchas personas, para resguardar su inversión, dicen, bueno, sí, yo le aparto de aquí a 2 meses, pero si dentro de 2 meses usted no consigue para el enganche, entonces yo voy a liberar esa casa número 10, pero usted está en la obligación de pagar cierta multa por no haber cumplido ese contrato de promesa que hicimos, ¿verdad? O sea, ese es como el castigo que te ponen por no cumplir con tu promesa. Y si uno siente que no, mejor para qué va a hacer uno un contrato de promesa, no tendría razón de ser si al final yo siento que no voy a conseguir el préstamo o no voy a cumplir. Bueno, aquí nos dice hasta el 1685. En el 1680 dice, cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, enajenar es esa compraventa que se hace, ese intercambio, ¿verdad? Cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes, o sea, al intercambio de esos bienes, a la venta de esos bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. O sea, si yo compro un terreno, obviamente debo inscribirlo en el registro de la propiedad. Esa es otra característica de un contrato de promesa. Y es un contrato de promesa, por ejemplo, te voy a vender mi sala comedor. No se necesita ir a registrar valga la redundancia, en el registro de la propiedad, porque pues ahí solo se registran propiedades, bienes inmuebles. ¿Sí, Claudia? Es que fíjate, Nínive, que ahí tal vez como ampliando un poquito a lo que tú dijiste de la definición de enajenar. Enajenar, nosotros tenemos en cuenta que puede ser una compraventa, pero en realidad la definición que incluso hizo hincapié el licenciado, el doctor, perdón, él dijo que es un traslado de dominio. Sí, es cierto. Y entonces el traslado de dominio no precisamente tiene que ser una compraventa, ¿verdad? Entonces, sí. Por eso haciendo, digamos, tal vez referencia a ello para que ampliemos un poquito más la definición. Sí, muchísimas gracias. De verdad que sí, muy bueno tu aporte, Claudia. Y es cierto, cuando la promesa se refiere a la enajenación de bienes, al traslado de dominio de un bien, por ejemplo, puede ser que mi mamá me quiera heredar a mí la casa, una donación, una condonación. No necesariamente es una compraventa, ¿verdad? Entonces, pero sí es una enajenación porque es un traslado de dominio de un bien. O sea, el bien, la casa que está a su nombre, va a trasladármela a mí, ¿verdad? Entonces, cuando se hace esa enajenación, ese traslado de dominio de bienes inmuebles o derechos reales, ¿verdad? Obviamente tienen que hacerse el respectivo registro en el registro de la propiedad. Porque obviamente si mi mamá me la va a regalar a mí, me la va a donar, pues ya tengo que figurar yo en el registro de la propiedad que ya está a mi nombre, ¿verdad? Entonces sí, gracias ahí por el aporte. En el 1681 era lo que les decía yo, que habla del plazo. Esa es otra característica de los contratos de promesa, que el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años. O sea, yo no puedo decir, puede ser un contrato de te voy a comprar tu casa y pasan 2, 3 años y nada. O sea, el plazo no puede exceder de 2 años. Si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones, ¿verdad? Entonces, importante ahí el plazo de 2 años y 1 año. 2 años, si es sobre, el trato que estamos haciendo es sobre bienes inmuebles o derechos reales, pero de 1 año si solo se trata de otros bienes o prestaciones que no necesariamente son bienes inmuebles o algún derecho real. Aunque yo les soy honesta, yo en derechos reales no tengo idea de ejemplos de derechos reales, por si alguien quiere ampliar ahí algún ejemplo de o qué son derechos reales, porque yo bienes muebles entiendo bien que son terrenos, casas,
edificios, algún tipo de propiedad. Pero cuando acá hace alusión a derechos reales, no sé qué podrían ser derechos reales. Voy a buscar aquí en el chat qué son derechos reales como para tener un ejemplo, porque aquí vemos tres cosas. Primero, bienes muebles o derechos, bienes muebles es uno, derechos reales es otro. Y si se trata de otros bienes o prestaciones, estamos hablando como de otra clasificación, como que hay tres clasificaciones para hacer este tipo de contratos, sobre bienes inmuebles, sobre derechos reales, y acá nos habla de otros bienes o prestaciones. Sí. Fíjate, Nínive, que hablando de derechos reales, más que todo, es como, por decirte algo, estábamos hablando de que enajenar es el traslado de dominio, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando tú le trasladas el dominio o el uso o el poder, ¿verdad? Sobre un bien. Eso es básicamente un derecho real. Un derecho real es que, digamos, un titular le traslada a otro, este deja de ser titular y el otro pasa a tener el poder sobre el bien. Entonces, a eso se refiere un derecho real, que tú le estás trasladando el uso, el disfrute, el goce de ese bien a otro. Es decir, por ejemplo, lo que has estado hablando, ¿verdad? De una compraventa. Es cierto, se celebra un contrato, pero realmente, ¿cuál es el objeto de ese contrato? Pues cederle, ¿verdad?, el derecho o trasladarle el derecho de uso de esa casa a otra persona, porque ahora tú la vendes, dejas de ser propietaria, ya no la vas a usar tú, ya no vas a tener tú el dominio de esa propiedad, sino que ahora va a tener el derecho real la otra persona de gozarlo, de disfrutarlo. Por eso se dice que puede ser a través puede ser de propiedades, puede ser por usufructo, puede ser por uso, por servidumbre, hipoteca. Por ejemplo, un banco tiene el derecho real de una propiedad mientras tú no le pagues, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues eso es lo que puedo aportar. Gracias, muy amable. Sí, sí, porque aquí estaba viendo yo los ejemplos de derechos reales y cabal lo que tú mencionabas sobre propiedades, usufructo, uso y habitación, servidumbre, hipoteca, prenda, y un término que hablan aquí de anticresis, que no sé ni qué es. Pero sí, por ejemplo, lo que tú dices, ¿verdad? Por ejemplo, si uno hace un contrato de promesa de un derecho sobre algún bien inmueble, sobre algún terreno, alguna casa, pues se entiende, pero cuando dice de derechos reales, por ejemplo, cuando ya los papás llegan a la tercera edad, a la tercera etapa de su vida, y entonces vienen ellos y dicen, bueno, yo cuando ya tenga mis 65 años, entonces le voy a ceder el derecho de mi propiedad a mi hijo. Entonces ya es un derecho real, el ceder el derecho sobre los bienes que ellos tienen. Hay unos que los ceden en vida y otros hasta que ya están ellos muertos, dicen, bueno, hasta el día que yo me muera. Entonces hacen ese traslado de dominio de sus bienes ya que ellos han fallecido, ¿verdad? Pero puede darse todo eso en hipotecas también, ¿verdad? Que es un derecho real que tiene la persona o la empresa que a uno le otorgó la hipoteca, que si uno se atrasa, que si uno no paga, ellos pueden prácticamente apropiarse de eso, vender la propiedad mientras uno no cumpla, ¿verdad? Porque pues uno le dan un cierto monto de dinero y uno se compromete a pagarlo de determinadas maneras, pero por incumplimiento prácticamente ellos son como los dueños de esa propiedad, ¿verdad? Entonces ese es un derecho real que les concede uno a las personas por el dinero que le dieron, ¿verdad? Y puede ser en servidumbre, en prenda y todo. Yo creo que ahí ya ampliamos un poquito más el conocimiento, porque la verdad que sí traemos mucha falencia de los otros civiles que hemos visto. Cuando habla de otros bienes o prestaciones, estaba yo tratando aquí de investigar un poco qué es otros bienes,
porque aquí si se dan cuenta hay plazos. Bueno, plazos si son bienes inmuebles o derechos reales que no se excedan de 2 años. Dice, bueno, el plazo del contrato de promesa no excederá de 2 años si se tratare de bienes muebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Entonces, ¿qué son esos otros bienes o esas prestaciones? Entonces, acá dice, promesa de compraventa de inmuebles. Si una persona desea vender una casa, pero el comprador necesita un tiempo adicional para reunir el dinero, puede firmar un contrato de promesa de compraventa en el cual el vendedor promete vender y el comprador promete comprar el inmueble. En este caso concreto se establece un plazo, por ejemplo, 6 meses, dentro del cual el comprador debe pagar y firmar la escritura de compraventa. Y miremos qué son otros bienes o prestaciones. Porque dice de 2 años si son sobre bienes muebles y sobre derechos reales, pero que solo es el plazo de 1 año si se tratara de otros bienes o otras prestaciones. Entonces dice ejemplos de otros bienes, por ejemplo, bienes intangibles, derecho de uso y disfrute, servicios o prestaciones personales como prestación de servicios profesionales, subcontratación de servicios, prestaciones monetarias o financieras, préstamos y créditos, fianzas y garantías. Entonces, cuando se habla del contexto de otros bienes, dice en el contexto de los contratos, estos otros bienes o prestaciones permite una gran flexibilidad para que las partes puedan cumplir obligaciones y establecer relaciones comerciales o profesionales, incluso si el objeto del contrato no es un bien físico. Esto es esencial en las áreas como la propiedad intelectual, los servicios digitales y las obligaciones financieras, donde el valor radica en el derecho o servicio más que un objeto material. Entonces, cuando acá se refiere en este artículo 1681 y otros bienes o prestaciones, pueden ser sobre el derecho intelectual, sobre prestaciones o servicios, sobre préstamos, créditos, fianzas y otras garantías. A eso hace alusión y otros bienes o prestaciones, ¿verdad? Entonces no necesariamente de carácter físico, sino pueden ser de esos bienes intangibles, como la propiedad intelectual, como las acciones, como las participaciones en una empresa o una organización. Entonces podríamos anotar ahí eso para ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Que otros bienes y prestaciones pueden ser propiedad intelectual, y bienes intangibles, que eso pertenece a lo que son bienes intangibles, para tener una idea. En el artículo 1682 dice, si no se fijare plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior, ¿verdad? O sea, si una persona me dice, te vendo un carro y te lo vendo en 3 pagos, ¿verdad? Entonces ahí me sujeto a ese contrato de promesa de que se lo voy a vender en 3 pagos. Pero si no se fija ese plazo, entonces nos vamos al plazo del 1681, que no se pase de 2 años si es sobre un bien inmueble o derechos reales, y que no se pase de 1 año si se trata de otros servicios o prestaciones. Por ejemplo, una persona que presta sus servicios profesionales como médico en alguna organización. Entonces, si en la organización no le ponen un plazo, mire, vamos a hacer un contrato de promesa de que usted, por ejemplo, estamos ahorita en noviembre. Entonces le dicen, mire, vamos a hacer un contrato de promesa de que usted me va a prestar sus servicios profesionales como médico en enero del año 2025. O sea, estamos haciendo un contrato de promesa para dentro de un mes, digamos, porque ahorita estamos de noviembre a diciembre, un mes, ¿va? Y en enero, pues usted ya va a empezar a trabajar en la empresa. Entonces, esa parte de otros bienes o prestaciones, porque también se puede hacer ese contrato de promesa, estamos haciendo de un servicio profesional. Si yo estipulo un tiempo, entonces
se tiene que cumplir en ese tiempo, pero si no se estipulara dentro de ese contrato de promesa el tiempo específico, entonces nos vamos a la parte de otros bienes y prestaciones que no exceda de un año, ¿verdad? Porque si son servicios profesionales, estamos hablando del rubro de otros bienes o prestaciones. Entonces, la persona se compromete a que si no está especificado en el contrato de promesa, que en un término de un año él ya tiene que estar trabajando ahí en la organización prestando sus servicios profesionales como médico. En el 1683 dice, si el promitente, o sea, la persona que promete vendernos algo o hacer un trato con nosotros, se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces ahí vemos, eso está bastante como un poquito largo de explicar, porque, por ejemplo, si yo hago un contrato de promesa-venta de un bien inmueble a Claudia, ¿verdad? Y ya cuando Claudia yo le digo, mira, te prometo que te voy a vender la casa, vamos a hacer el trato dentro de 2 meses, ¿verdad? Entonces estamos en noviembre, diciembre, en enero, nosotros ya tenemos que estar haciendo el contrato real. Pero ya a la hora de llegar los 2 meses, vengo yo y le digo a Claudia, mira, fíjate que ya no te voy a vender la casa porque se la vendía a mi hija. Y entonces viene Claudia y entonces se va y puede ir con el juez y le dice, mire, aquí tengo un contrato de promesa de que Nínive me iba a vender la casa. Y entonces ahora yo exijo que la casa me la venda, pues, o sea, así como habíamos quedado en el contrato de promesa. Entonces, en su rebeldía, el juez emite la orden. Va, ahí no pasa nada. Pero como hay un tercero a quien yo ya le di la casa, entonces le tienen que pagar esos daños y perjuicios a mi hija, porque entonces Claudia va a hacer su uso de derecho de decir, no, es que yo aquí, mire, tengo este documento legal de contrato de promesa de que Nínive me iba a vender la casa. Lamentablemente ella le dio la casa a su hija. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí? El juez le otorga a Claudia el derecho de adquirir esa casa porque así habían quedado en el contrato de promesa y a mi hija, digamos, le tienen que pagar los daños y perjuicios por haberle cedido o vendido ese bien inmueble habiendo un contrato de promesa. Entonces, por eso es como lo importante y que tiene su valor jurídico ese contrato de promesa. No es nada más de, ay, sí, me arrepiento, pago una multa y que se deshaga. También tiene sus consecuencias legales si son sobre derechos de bienes inmuebles. En el 1600... Fíjate, Nínive, que, perdón, Sí, sí. ahí, fíjate que ahí me queda una laguna a mí, porque ahí dice, en su rebeldía lo hará el juez, salvo, escucha, dice, si el promitente se negare a otorgar la escritura, o sea, tú te negas a mí a venderme la casa, porque pues obviamente ya enajenaste, ¿verdad?, a otra tercera persona el derecho real, pero dice acá, en su rebeldía lo hará el juez, o sea que si tú te negas, pues el juez va a intervenir y va a tener que... Me obliga a mí. Ajá, pero dice, salvo que la cosa, o sea, es decir, ya el juez te deja de obligar, dice, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe. O sea, si de buena fe la otra persona, la tercera persona te compró a ti la casa, o tu hija, ¿verdad? De buena fe, sin saber el trato que tú tenías previamente, entonces dice, en cuyo caso la promesa, escucha, está hablando de la promesa, no de la enajenación que hiciste con la otra tercera persona, sino está hablando siempre de la promesa, se resolverá en el pago de daños y perjuicios, es decir, que los daños y perjuicios no se los va a pagar a tu hija, sino que a mí. A ti. Así es como yo lo entiendo, porque por eso dice que en ese caso como que tú la negociación esa ya no la puedes deshacer porque ya la hiciste. Pues ya están las escrituras a nombre de mi hija, ¿va? Yo sí lo comprendo, es decir, Sí. la promesa es a la que le va a caer
A la en lo- persona a quien yo le prometí, que en este caso serías tú, porque yo te prometí Ajá, que te iba a pasar el bien inmueble, pero puchis, ya está en el registro de la propiedad a nombre de mi hija. ajá, exacto. Entonces, ¿qué es lo que queda ahí? Pagarte Me vas a a mí. resarcir a mí los daños y perjuicios que Ajá, yo te ajá, pida, ¿verdad? Así lo exactamente. entiendo yo. Sí, sí, no, tienes razón. Sí, porque aquí dice en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? ¿A quién? A la persona que se lo prometió que se le iba a vender, pero pues Porque resulta que el por problema. buena fe, la tercera persona compró, sin saber que tú ya tenías otra Un promesa contrato de por otro promesa. lado, ¿verdad? Ajá. Ujú. Sí, sí, en definitiva. Y eso pasa porque a mí me pasó hace muchos años con el primo de mi papá y habíamos hecho un contrato de promesa de que él nos iba a vender un terreno allá en Palencia, o sea, se hizo el contrato de promesa. Y entonces ya a la mera hora de que nosotros ya vino él solo como porque él tenía una emergencia que tenía que operar a su esposa, entonces él en el fondo no quería vender su terreno, pero por la cuestión de la necesidad le ofreció a mi papá y le dijo, mira, que te lo voy a vender, que no sé qué, que no sé cuánto, y mi papá ni lo quería comprar. Pero basta, bueno, por hacerle la campaña se le dio el dinero que él necesitaba, pero cuando ya se iba a ir con el abogado a que se empezara a hacer el contrato de que sí íbamos a pagarle tanto mensual y que ya se le había dado cierto dinero, él ya había cedido las escrituras a nombre de otro familiar de él, porque resulta que nos había sacado dinero a nosotros y al otro familiar también, con la mentira de que también le iba a vender el bien, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué era lo que procedía? El resarcimiento de los daños y perjuicios. De hecho, digamos que por decirles algo, no recuerdo el monto, pero por ejemplo que le haya sacado 10,000 a mi papá, pero resulta que el otro le dio 20,000, entonces lo que él vino fue que le devolvió los 10,000 a mi papá y pues él se quedó con 10,000 y hizo el trato con la otra persona. Entonces acá vemos dos características de este contrato de promesa. Primero, si la persona no cumple el contrato de promesa, le pueden poner una multa, pero tiene que estar especificado en el contrato que le van a multar si en algún momento la persona se retracta del cumplimiento de ese contrato de promesa. Y esta otra opción o esta modalidad es que si es sobre un bien mueble, entonces y se deshace el contrato de compraventa del bien mueble, entonces le tienen que resarcir los daños a la persona a quien le habían prometido el bien inmueble, ¿verdad? El bien inmueble. Entonces, es importante pues conocer todo este tipo de situaciones y qué derechos nosotros tenemos para reclamar si en algún momento nosotros somos los perjudicados. Nosotros en ese momento pues solo recibimos los 10,000 que le habíamos dado porque pues él había conseguido otra persona que le había dado más, ¿va? Pero pues desconocíamos que podíamos pedir algún que nos diera un pago extra porque igual invertimos en ir a conocer el lugar hasta allá Palencia, gasolina, tiempo, el contrato de promesa que habíamos hecho con el abogado y todo eso. Entonces, todo eso es inversión de tiempo y de dinero y podíamos haber pedido el resarcimiento de esos daños y perjuicios que él nos había ocasionado, ¿verdad? Ya en el 1684 dice la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Entonces, si yo sé que por ley, en un contrato de promesa no puede ser más de 2 años si es para bienes inmuebles o derechos reales y si son de otros bienes o prestaciones que no exceda de 1 año. Pero digamos que en este ejemplo nosotros seguimos con el ejemplo de vamos a hacer un contrato de promesa para apartar la casa número 10 y entonces yo me comprometo que en 2 meses voy a ir a dejarlo el enganche para que pues me quede reservada mi casa y pues yo empiece a pagar. Pero si dentro de 2 meses que en el contrato dice yo no voy, entonces la persona, ¿verdad? El promitente tiene 3 meses después de haber finalizado el plazo. Si yo dije dentro de 2 meses, estoy en noviembre, diciembre, en enero,
yo tengo que cumplir mi promesa. Entonces, la persona, el promitente, el que me va a vender, tiene 3 meses siguientes al vencimiento del plazo. Entonces, de enero, febrero, marzo y en abril, tiene de todo el mes, de todos esos 3 meses para exigir que se cumpla, ¿verdad? El plazo por el cual yo me había comprometido o había realizado ese contrato de promesa. Por eso aquí dice la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá establecerse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción, sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación en este caso. Si hubo arras, la devolverá quien las recibió. Y esas arras son esas garantías, ¿verdad? Por ejemplo, te dejo los papeles de mi vehículo y dentro de 2 meses yo te vengo a dejar el enganche para comprar la casa, ¿verdad? Pero si por alguna razón no se llega, la persona, el optante, no cumple con ir a hacerlo pactado en el tiempo que nosotros dijimos, entonces yo como promitente tengo esos 3 meses para decirle, exigirle que lo cumpla, ¿verdad? Irme a hablar con la persona y si no, pues por la vía legal a hacer constatar, ¿verdad? Que tenemos un contrato de promesa y que la persona ya se venció el plazo y no cumplió en venir a dejar eso. Entonces, si se vence ese plazo, entonces las partes quedan libres de toda obligación. O sea, si vengo yo y no reclamo, no voy y le digo, mira, en esos 3 meses yo no voy y le digo, mira, porque ya no estás cumpliendo. Entonces también de alguna manera pierde uno por no ir a denunciar, porque aquí voy a volver a leer todo el artículo. Dice, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional, ¿verdad? O sea, yo tengo que exigirle a la persona, al optante, que pues ya se venció el plazo y que pues lo cumpla. Si no lo cumple, entonces se lo digo. Si no lo cumple, voy por la vía legal y voy a poner mi respectiva demanda para que él haga cumplimiento de esa promesa. Vencido el plazo a que se refiere el plazo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. Si yo como promitente no hago nada, no le exijo dentro de esos 3 meses después de que se cumplió el plazo que habíamos quedado, entonces prácticamente ambas partes quedamos libres de toda obligación. Y si hubiera alguna arra, alguna garantía, entonces la devolverá quien la recibió, ¿verdad? Si él a mí me dejó los papeles de ese vehículo, yo no hago ninguna acción legal, yo no le digo al mira, ya se pasaron los 2 meses, tampoco voy a poner una demanda por incumplimiento de promesa en ese lapso de los 3 meses después de vencido el plazo que habíamos convenido. Entonces ambas partes quedamos libres de esa obligación, ¿verdad? Y si yo tengo alguna arra, alguna cosa que él me haya dado como garantía, yo se la tengo que devolver. Entonces también por no hacer, también tiene sus consecuencias. Y ya el último artículo que ya lo habíamos leído, el 1685, cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es de perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa cesa la obligación de celebrar el contrato prometido, ¿verdad? Entonces acá, si pues por alguna razón la persona no cumple su promesa, pues también se puede estipular que le paguen a uno multa por qué gastos y servicios, por trámite de papelería y que al final no se cumplió eso. Entonces esto es prácticamente el contrato y sus características o sus caracteres especiales del contrato de promesa. Las modalidades del contrato, que ya lo vimos en el 1587, que el contrato de promesa puede ser bilateral, o sea, de ambas partes, o el contrato de promesa puede ser unilateral, que está en el artículo 1677, que también ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, esa es una de los caracteres, que puede ser bilateral o unilateral. Ahora, efectos del contrato de promesa. En caso de cumplimiento, en el supuesto, y también está en caso de cumplimiento y en el supuesto de incumplimiento, que está en el artículo 1684 y el 338 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Entonces, acá el título dice efectos del contrato de promesa. Bueno, en caso de cumplimiento, pues no pasa nada porque pues el optante va y según lo que quedaron convenidos con el promitente y hacen todo bien, entonces ya se empieza a cumplir y ya surge o nace la vida jurídica del contrato real en base al contrato de promesa que hicieron. Pero en el supuesto de incumplimiento, como lo vimos en el 1684, hay dos modalidades por incumplimiento. Primero, puede ser que me pongan una multa, ¿verdad? Si la especificaron ahí por no cumplir el contrato de promesa. Y segundo, si yo como promitente no voy y le digo a la persona, mira, ya pasó el plazo en que habíamos convenido, no voy por la vía legal y expongo mi demanda, entonces ambos quedamos desligados y yo en esos 3 meses después de haber vencido el plazo, no voy y pongo mi demanda o mis acciones legales y pues si tengo alguna arra, algo de la otra persona, pues se la devuelvo y pues queda sin efecto ese contrato de promesa. Voy a leer el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a ver si lo encuentro porque si alguien tuviera ahí el artículo 338 del Código, bueno, ya lo encontré aquí, Código Procesal Civil y Mercantil, porque si no lo he leído y tengo la curiosidad de ver qué es lo que dice ahí, porque de ahí difícilmente volvamos a leer este tema. El 338 dice ejecución de la obligación de escritura. Si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública, al dictar sentencia haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. En caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este último. Entonces, esto tiene relación con los casos que habíamos dicho. Si, por ejemplo, la persona me dijo, yo le dije a Claudia que le iba a vender el bien inmueble, pero vengo yo y paso las escrituras a nombre de mi hija, entonces prácticamente viene Claudia y yo le tengo que resarcir el daño por eso. Pero si la casa no ha pasado a nombre de mi hija, no ha pasado a nombre de nadie, simplemente yo al final me arrepiento y ya no le quiero vender la casa a Claudia, a pesar de que tenemos un contrato de promesa. Entonces, y yo no le quiero dar las escrituras de la casa, ¿verdad? Entonces, viene Claudia y se apersona ante un juez, ante un juzgado, y si ellos por medio de una sentencia dicen, bueno, o sea, hicieron un contrato de promesa, entonces se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, pero al dictar esa sentencia que da lugar a la ejecución, entonces el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. O sea, yo tengo, si ya en sentencia firme, el juez dice, usted le tiene de Nini Bester Gramajo Fuentes, se comprometió a venderle la casa a Claudia, entonces tiene 3 días para hacerlo a partir de hoy. O sea, hoy tengo 1 de noviembre, entonces tendría 1, 2, 3, el 4. A más tardar yo le tengo que entregar las escrituras de la casa a Claudia, ¿verdad? Por sentencia de un juez, ¿verdad? Y si yo en esos 3 días no lo hago, entonces dice acá, el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que es el interesado, que el interesado designe a costa de este último. Entonces viene el juez y dice, bueno, no se lo quiso entregar, no hay problema, entonces yo voy a nombrar a un notario para que haga el oficio de que la casa pasa a nombre de Claudia y pues ya con eso Claudia puede ir a hacer su respectivo registro al registro de la propiedad. Entonces realmente el efecto de un contrato de promesa sí tiene un efecto jurídico legal bastante fuerte. O sea, no es nomás de comprometerse uno y decir, sí, lo voy a comprar, sí, lo voy a hacer, porque también tiene sus efectos por incumplimiento. Entonces, no sé si vamos ahí bien, compañeros. Súper, Nini, vamos súper.